Cierra los ojos. Estás en octubre de 1931, a pocos kilómetros de Point Barrow, Alaska. Pero no lo miras desde una butaca cómoda. Estás allí. Sientes el metal del SS Baichimo vibrar bajo tus botas. No es la vibración familiar de las máquinas, es un temblor de pánico. El casco de acero de 1.322 toneladas está siendo comprimido por una fuerza que no entiende de ingeniería humana. El hielo no es agua congelada. Es un torno hidráulico de miles de kilómetros de extensión que ha decidido cerrarse sobre ti. Escucha. Ese chirrido que te taladra los oídos es el sonido del acero rindiéndose. Es el lamento de los remaches que saltan como balas de fusil cuando la presión los arranca de cuajo. El capitán Sidney Cornwell está a unos metros de ti, pero su autoridad no vale nada aquí. El Ártico ya ha dictado sentencia y no admite apelaciones. Hueles el aceite congelado, el sudor rancio de hombres que no se han quitado la ropa en semanas y ese aroma dulzón casi nauseabundo de las toneladas de pieles de zorro y oso que descansan en la bodega. Una fortuna en pieles muertas, que ahora comparten tu destino. Tú, que estás ahí sentado con la calefacción encendida y un café humeante en la mano, no puedes imaginar lo que significa que el frío te robe el aire. Allí, el oxígeno no alimenta. Quema los pulmones, como si tragaras fragmentos de vidrio. El 10 de octubre, el hielo da el golpe de gracia. El Baichimo se escora, vencido. La orden de abandonar el barco no es un procedimiento, es una huida desesperada hacia ninguna parte. Tienes que saltar del gigante de hierro a la placa de hielo. El agua no está fría, está muerta y te está esperando. Miras hacia atrás. El Baichimo, ese castillo de metal que prometía devolverte a la civilización, se queda ahí, atrapado en una trampa de cristal, crujiendo en la oscuridad total del invierno polar. Estás a 800 metros de él, en un refugio de madera que parece una caja de cerillas frente al infinito blanco. Solo puedes observar cómo el barco se convierte en una tumba de hierro bajo la luz de las estrellas fijas. Crees que lo has perdido todo. Crees que el barco va a morir. Y tú, con suerte, vas a sobrevivir. Qué poco sabes sobre la terquedad del acero. Llevas un mes viviendo en una caja de madera. El refugio que la tripulación levantó a 800 metros del Baichimo no es un hogar. Es una sala de espera para el cementerio. Tus sentidos se han reducido a lo básico. El tacto es dolor en las extremidades que ya no sientes. El gusto es el sabor metálico de la conserva fría. Y la vista es una tortura. Cada vez que abres la pesada puerta del refugio, tus ojos buscan la silueta negra del barco. Ahí sigue. Recortado contra el horizonte de escarcha, como un monumento a tu propio fracaso. Es noviembre de 1931. El sol ya no sale. Solo tienes la penumbra azulada y el resplandor fantasmagórico de la nieve. Observas al Baichimo como se observa a un pariente en el lecho de muerte. Esperas el momento en que el hielo termine de estrujarlo y lo mande al fondo del mar de Beaufort. Lo deseas, porque mientras ese barco esté ahí, hay esperanza. Y la esperanza, en el Ártico, es más peligrosa que el frío. La esperanza te hace bajar la guardia. Tú que te quejas si el internet va lento o si la comida llega fría, intenta imaginar lo que es el silencio absoluto. No es la ausencia de ruido, es un peso físico. Es el sonido de la tierra muriendo. Pero el 24 de noviembre, el silencio se rompe. Una ventisca masiva golpea el refugio. No es viento, es un muro de hielo sólido que se mueve a 100 kilómetros por hora. Durante horas, no puedes ver ni tus propias manos. El mundo ha desaparecido, el refugio se sacude, la madera se queja, y tú te encoges en un rincón rezando a un dios que no tiene jurisdicción en estas latitudes. Cuando la tormenta amaina al día siguiente, sales. El aire está extrañamente quieto. Miras hacia donde debería estar el barco. Nada. Solo una llanura de hielo blanco, lisa, virgen. El capitán Cornwell suspira. Los oficiales se miran en silencio. El veredicto es unánime. El Baichimo se ha hundido. La presión de la tormenta lo ha enviado al fondo, cargado con sus pieles y sus fantasmas. Sientes un alivio perverso. Se acabó. La agonía del gigante ha terminado. O eso es lo que tu lógica humana, tan limitada y frágil, te dicta. Te preparas para ser rescatado, creyendo que la historia ha terminado con un naufragio convencional. Pero unos días después, a 72 kilómetros de distancia, un cazador inuit se detiene en seco. Se frota los ojos. Cree que la locura del blanco lo ha alcanzado. Allí, flotando en un canal de agua abierta que no debería existir.
Está el SS Baichimo, sin tripulación, sin luces, sin timonel, caminando solo por el desierto de hielo. El cadáver se ha levantado de la mesa de autopsias y no tiene intención de volver a acostarse. Es marzo de 1932. Han pasado meses de que diste al Baichimo por muerto. En tu mundo, lo que se pierde, se queda perdido. Pero el Ártico no es tu mundo. Es una dimensión donde el tiempo se congela y la lógica se fragmenta. Un viajero que se dirige a Nome detiene sus perros, el frío le quema las retinas, y lo que ve no es un espejismo. A lo lejos, emergiendo de la bruma de escarcha, el SS Baichimo navega. Pero no navega sobre agua. El hielo lo sostiene, como una mano gigante que se niega a soltar su juguete. Imagina la imagen. Tú, que necesitas mapas satelitales y GPS para ir a la esquina, contempla a este gigante de 1.300 toneladas moviéndose en un silencio sepulcral. No hay humo en sus chimeneas, no hay vida en sus cubiertas. Está cubierto por una capa de escarcha tan gruesa que brilla bajo la aurora boreal, con un verde casi radioactivo. Parece un esqueleto de hierro fosforescente, patrullando un reino de cristal. ¿Cómo es posible? La ciencia forense te ofrecería una explicación fría, cascos reforzados, flotabilidad sobre placas de hielo. Pero tú estás ahí, mirando esa mole de óxido y nieve, y sientes algo distinto. Sientes que el barco tiene voluntad. Ha dejado de ser una herramienta del hombre. Ahora es un parásito del hielo. El acero, sometido a 40 grados bajo cero, cambia su naturaleza. Se vuelve quebradizo. Sí, pero también se funde con el entorno. El Baichimo ya no es un barco, es una isla artificial de metal muerto. Míralo de cerca. Los mástiles parecen dedos congelados señalando al vacío. El casco negro está veteado de un blanco cegador. No hay nadie al timón, pero el barco no se estrella, se desliza, esquiva los icebergs más grandes como si recordara las rutas que trazó el capitán Cornwell. Es un insulto a tu sentido de la seguridad. Te recuerda que tus máquinas, esas de las que tanto dependes, pueden sobrevivir sin ti. El Baichimo te ha despedido. Ya no necesita carbón, ni aceite, ni marineros maldiciendo en cubierta. Solo necesita el empuje del viento polar y la complicidad de las corrientes profundas. Tú estás en casa, mirando una pantalla, creyendo que dominas la naturaleza porque puedes ver el clima en una aplicación. El Baichimo lleva meses burlándose de esa arrogancia, navegando por lugares donde ningún ser humano podría respirar 10 minutos. El fantasma ha nacido, y el hielo va a invitar a otros a entrar en su cripta, para que comprendan lo que significa la verdadera soledad. Marzo de 1933. Un grupo de cazadores inuit busca refugio. Una tormenta súbita, de esas que te arrancan la piel si te quedas a la intemperie, los obliga a decidir. Frente a ellos, atrapado en la banquisa, se alza el Baichimo. Suben por el costado. No hay escaleras, solo salientes de hielo y hierro oxidado. Cuando pones un pie en la cubierta, el silencio desaparece. Se transforma en una sinfonía de horrores acústicos. El barco está vivo. Pero es una vida mineral. Cada vez que el hielo presiona desde afuera, el interior responde con un crujido que sientes en los dientes. Deciden bajar a las bodegas. Abre la escotilla. Lo primero que te golpea no es el frío, es el olor. Un hedor denso, rancio, congelado en el tiempo. Toneladas de pieles de zorro, foca y oso. Miles de animales muertos, curtidos, apilados. Han pasado 2 años macerándose en una atmósfera criogénica. No huelen a putrefacción. Huelen a una muerte antigua, seca. Un perfume de museo abandonado, mezclado con aceite de motor solidificado. Sientes que las paredes se cierran. El interior del Baichimo está cubierto por una escarcha tan espesa que parece terciopelo blanco. Si tocas el metal con la mano desnuda, tu piel se quedará allí, arrancada por el abrazo instantáneo del cero absoluto. Tú, que te sientes seguro tras paredes de ladrillo y seguros de vida, imagina pasar 10 días aquí dentro. Los cazadores quedaron atrapados por la tormenta. 10 días escuchando cómo el barco habla. El hierro se contrae, se expande, produce sonidos que parecen pasos subiendo por la escalera de la sala de máquinas. No hay nadie, solo el eco de una carga que nadie reclamará jamás. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando comprende que está durmiendo en el vientre de un fantasma? Empiezas a ver cosas, las sombras de los mástiles proyectadas por la luna. Parecen figuras vigilando la proa. El Baichimo no es una balsa, es una trampa. El barco no solo transporta pieles, transporta el vacío. El aceite en las máquinas tiene la consistencia del asfalto.
Las tazas de café en el camarote del capitán están soldadas a las mesas por el hielo. Dentro, un líquido negro y sólido desde 1931. Es una cápsula del tiempo. El tiempo detenido, pero el espacio moviéndose. Cuando la tormenta amaina y los cazadores huyen. No miran atrás, no intentan saquear la fortuna que duerme en la bodega. Saben algo que tú, en tu arrogancia moderna, sueles olvidar. Hay cosas que el mar y el hielo se llevan porque ya no pertenecen al mundo de los vivos. El Baichimo ha probado presencia humana de nuevo, solo unos días, y los ha dejado ir, por ahora. Es julio de 1934. El verano ártico es una broma cruel, un sol que no calienta iluminando un mar que no perdona. Para el capitán de la goleta Nanook, el brillo en el horizonte no es hielo, es dinero. Allí está. 3 años después de su muerte anunciada, el SS Baichimo vuelve a aparecer frente a las costas de Alaska, escorado, cubierto por una costra de sal y óxido como una enfermedad devorando el acero. Pero sigue a flote, y en sus entrañas, las toneladas de pieles valen lo suficiente como para retirar a cualquier hombre de mar. Tú, que llamas coraje a sobrevivir un lunes por la mañana, observa a estos hombres. Saltan al casco del fantasma con cables de acero. La codicia les quema en las manos. Creen que van a domarlo. Creen que el Baichimo es un objeto, una propiedad a la deriva. Enganchan los remolques. Los motores del Nanook rugen escupiendo humo negro sobre el aire limpio del Ártico. Las cadenas se tensan. Lo sientes en tu propia columna. Metal contra metal. El Baichimo no cede. No es solo su peso. Es como si estuviera anclado al centro de la Tierra por hilos invisibles. Y entonces, el Ártico responde. El cielo está despejado, pero el hielo comienza a moverse. No llega desde el horizonte, surge desde abajo, invocado por el ruido de la ambición humana. En minutos, el agua abierta se convierte en un campo de minas de cristal. Bloques del tamaño de casas rodean al Nanook. El hielo está vivo y tiene hambre. El capitán siente el sudor frío bajando por su espalda. Si se queda un minuto más, el fantasma lo arrastrará con él. La avaricia se transforma en terror, en un solo latido. Corten los cables. El hacha golpea el acero. Un sonido seco de rendición. Las cadenas saltan, restallan como látigos. El Nanook huye, a toda máquina, escapando por un margen tan estrecho que casi no existe. Desde la popa miras atrás. El Baichimo permanece inmóvil. El hielo lo abraza otra vez, con una ternura que asusta. Parece que el barco te observa. No necesita tus remolques. No necesita que los rescates. Tú pensarás que fue mala suerte. Yo te digo que fue una advertencia. El Baichimo ya no es un buque de cargas, es una entidad. Ha desarrollado un sistema inmunológico de hielo y niebla. Rechaza cualquier intento de devolverlo a la civilización. El mundo empieza a comprenderlo. El Baichimo no está perdido. Está exactamente donde quiere estar, solo. Pasan los años, las décadas. El mundo exterior se desangra en una Segunda Guerra Mundial, corre hacia el espacio, inventa la televisión, divide el átomo. Pero para el SS Baichimo el tiempo no es una línea, es un círculo de escarcha. De 1934 a 1962, el barco deja de ser noticia, se convierte en leyenda. Un rumor para quienes viven lejos del hielo, una presencia real para los pocos que se atreven a mirar al norte. Ya no es el buque elegante que salió de los astilleros de Suecia. El Ártico lo ha rediseñado, a su imagen y semejanza. Tú que te inquietas por una raya en el coche o por una pared sin pintar, mira ese casco. El negro original ha sido devorado, óxido rojo, rojo sangre, una costra que parece carne viva expuesta al viento. La sal ha levantado incrustaciones que brillan como diamantes malditos. El Baichimo ya no navega el mar, navega el olvido. Septiembre de 1962. Un grupo de Inuit en el mar de Beaufort detiene sus canoas. Lo que ven no encaja con ninguna lógica. El barco está erguido, nivelado, avanza en silencio hacia el norte. No hay olas rompiendo en su proa. Se mueve con el hielo. Es parte de la masa polar. Escucha su respiración. Es el sonido de las planchas de acero expandiéndose bajo el sol de medianoche y contrayéndose durante la noche interminable. El barco ha desarrollado algo parecido a una psicología. Ha sobrevivido a todos los capitanes que intentaron gobernarlo. Ha sobrevivido a tormentas que enviaron al fondo a buques más modernos, más preparados. ¿Qué queda dentro de él? Las pieles de la bodega ya no son mercancía, son una masa informe. Pelo, cuero endurecido. Quizá algún oso polar haya invernado en sus camarotes.
Quizá la cama del capitán haya sido guarida de hueso y grasa. El Baichimo es ahora una anomalía, mecánica, biológica. Y aquí llega el golpe. Mientras tú te rodeas de objetos diseñados para morir en 2 años, esta mole de hierro abandonada se niega a desaparecer. Cuando la materia se libera de la mano humana, adquiere una dignidad inquietante. No busca puerto, no busca compañía. Se ha convertido en el único habitante permanente de un desierto blanco, donde nada debería durar tanto. Los marineros de los años 60 hablan de él en voz baja, con respeto, casi con fe. Ya no intentan abordarlo. Ya no hablan de rescatar carga, ahora solo esperan no encontrárselo en una noche de niebla, porque entienden algo esencial. El Baichimo no es un barco fantasma por los muertos que llevó, lo es por la vida propia, que su acero terminó reclamando. Llegamos a 1969. Han pasado 38 años de que el capitán Cornwell dio la orden de abandonar el barco. 38 años desafiando algo que no debería haber sido posible. El SS Baichimo ya no es noticia, es parte del paisaje. Un arrecife de hierro que se mueve. Un grupo de Inuit lo localiza entre Point Barrow y Prudhoe Bay. Pero el barco que ven ya no patrulla con altivez. Está atrapado en un banco de hielo masivo, medio sumergido, cubierto por una montaña de nieve. El Ártico, que lo sostuvo como un trofeo, parece haber decidido empezar a digerirlo. Míralo bien. Es la última vez que ojos humanos se posan sobre su silueta. El casco está tan cubierto de hielo que la frontera entre máquina y naturaleza ha desaparecido. No sabes dónde termina el acero, no sabes dónde empieza el glaciar. El Baichimo se está convirtiendo en geología. Sus mástiles, antes firmes, ahora están inclinados, vencidos por el peso de décadas de ventiscas. Tú, que vives rodeado de objetos con fecha de caducidad, intenta comprender esta persistencia. Ha sobrevivido a su época, a su propósito, a sus dueños. Pero el mundo cambia. El Ártico de 1969 ya no es el de 1931. El clima muta. Las placas de hielo que lo sostenían comienzan a fragmentarse de otra forma. El abrazo que lo mantenía erguido se vuelve inestable. El Baichimo sobrevivió a la presión del hielo sólido. No sabe cómo sobrevivir a su ausencia. Imagínalo en la oscuridad de aquella última noche polar, solo, siempre solo. Las pieles en la bodega son fósiles de cuero, las cartas de navegación pulpa congelada. El barco es una cáscara, una condena errante que ha llegado al límite. Después de ese avistamiento, el silencio. No hubo hundimiento espectacular, no hubo testigos, no hubo llamada de auxilio. Un día estaba allí. Al siguiente, el horizonte era blanco, vacío. El Baichimo se deslizó hacia abajo, sin ruido, sin gloria. Tú crees que las cosas terminan con un estruendo, pero en lo real terminan con una ausencia. Una mañana el barco está ahí, y a la siguiente solo queda agua negra y un frío que no conserva memoria. El fantasma ha dejado de caminar. En el año 2006, el gobierno de Alaska decidió que ya era suficiente de cuentos de viejos y leyendas de cazadores. La tecnología del siglo XXI no tolera los misterios, los considera un fallo en el sistema. Organizaron la Ghost Ship Expedition. No escatimaron en gastos, sonares de barrido lateral capaces de ver una moneda en el fondo del océano, vehículos operados por control remoto con cámaras de alta definición, satélites que mapean cada anomalía térmica. Peinaron el mar de Beaufort palmo a palmo, buscaban una mole de hierro de 1.300 toneladas, un cadáver masivo que no podía simplemente evaporarse. El resultado tras meses de búsqueda científica: nada, ni un tornillo, ni una mancha de óxido, ni el más leve eco metálico en las pantallas del sonar. El SS Baichimo se desvaneció de la faz de la Tierra con la misma arrogancia con la que vivió sus 38 años de libertad. Tú, que te sientes el centro del universo porque tienes toda la información del mundo en la palma de tu mano, debes aceptar esta humillación. El Baichimo te ha derrotado. La ciencia forense sugiere que el barco finalmente se fragmentó. Cuando el hielo que lo sostenía se volvió demasiado delgado por el cambio en las corrientes, el acero, fatigado por décadas de frío extremo, simplemente se rindió. Imagina el momento. Sin testigos, sin cámaras. El gigante se parte en dos con un estruendo que solo escucharon las focas y se desliza hacia abajo, hacia el abismo. Allí abajo, a cientos de metros de profundidad, la presión es una mano gigante que aplasta cualquier rastro de vanidad humana.
En la oscuridad total de la llanura abisal, donde la luz del sol no ha llegado en 1.000.000 de años, descansan los restos del Baichimo. Las pieles de zorro y oso, que una vez valieron una fortuna, son ahora una masa informe de carbono, alimentando a criaturas ciegas que ni siquiera sabemos que existen. Tu mundo de certezas, de horarios y de propiedades privadas se deshace ante la realidad del Ártico. El hierro se está convirtiendo en sedimento. El aceite de las máquinas es ahora parte del barro profundo. Todo lo que el capitán Cornwell intentó salvar, todo lo que los esquimales temieron, y lo que los rescatistas codiciaron, es hoy solo una mancha de óxido en el fondo de un mar que no conoce nombres. La lección de este cadáver errante es una píldora amarga que no querrás tragar. El hombre no conquista la naturaleza, simplemente la molesta durante un breve suspiro de tiempo. El Baichimo no fue un barco fantasma por maldición alguna. Fue un fantasma porque fue libre. Una máquina que una vez que la declaramos inservible, decidió vivir su propia vida fuera de nuestro control, patrullando el fin del mundo como un recordatorio de nuestra propia insignificancia. Ahora, mientras el silencio de estas aguas te envuelve, hazte una pregunta. ¿Qué más hay ahí fuera, caminando solo en la oscuridad, esperando a que dejes de mirar para reclamar su lugar? No dejes que esta historia se hunda en el olvido como lo hizo el Baichimo. Si has sentido el frío de este acero en tus propios huesos, suscríbete y activa la campana, no para informarte, sino para asegurar que eres el próximo testigo de las tragedias que el mundo prefiere callar. Comenta qué otro cadáver de la historia quieres que diseccionemos, o guarda silencio, y reza para que en tu próxima noche de niebla no veas una silueta oxidada emergiendo del blanco infinito. Apaga la pantalla. El frío ya está dentro de tu casa.